Por favor, confírmame la proyección de la pantalla y la grabación. Sí se ve, profe. Se ve, Sí se ve. Mira, sí se ve, sí está grabando. Sí se ve, profe. Bien, Jositos, muchas gracias. Bien, repetidos buenos días a todos ustedes. Una vez más, bienvenidos al aula virtual de historia. En esta ocasión vamos a tratar el tema de repaso de la evolución humana. Veamos, antes de entender el proceso de evolución humana, necesitamos manejar ciertos conceptos que nos ayuden a entender el proceso. Dentro de ellos está, por ejemplo, las teorías de la evolución. Una teoría es una propuesta basada sobre todo en fuentes científicas comprobables que nos tratan de demostrar, pues, la veracidad de algún acontecimiento, de un proceso o de algo que haya pasado anteriormente. Dentro de estas teorías vamos a considerar, por ejemplo, del siglo XIX, al transformismo. Al transformismo, ¿con qué otro nombre se le conoce? ¿Teoría de la evolución? Evolución. Evolucionismo. Lamarquismo. Lamarquismo. ¿Ya? Lamarquismo. ¿Listo? Lamarquismo. ¿Qué es? ¿Por qué es importante esta teoría? Es la primera teoría evolucionista o científica. Primera teoría evolucionista científica. Oiga, profesor, ¿y qué pasó con Charles Darwin? Resulta que Lamarck, este francés, se adelantó 50 años a Darwin. Su obra, ¿cómo se llama su obra? Filosofía solar. Filosofía Filosofía es del año 1809. ¿Ya? 1809. ¿Qué nos dice el transformismo? Nos dice, las especies van a cambiar, van a evolucionar, van a transformar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la especialización. Oiga, pero ¿por qué vas a especializar una parte de tu ser? Porque hay cambios en la naturaleza. Ejemplo, que pone pues la jirafita, ¿no? De repente hace millones de años era pues chiquita, bajita, pero pronto por los cambios de la naturaleza su alimento pues empezó a tomar altura, ¿ya? Empezó a crecer, a convertirse en un árbol enorme y la jirafita pues va a preferir estirar su cuerpo. En el proceso, ¿no? Va a ser pues un cambio progresivo a lo largo de los miles de años. Eso es lo que nos dice el transformismo. 50 años después, ¿quién viene? Charles Darwin. Y su obra importante, El origen de las especies. ¿Cuál es el nombre de la teoría de Darwin? El evolucionismo. Evolucionismo. Muy bien, ¿qué es lo que nos dice? Competencia. ¿Qué va a pasar? ¿En qué se basa la competencia? Muy bien, van a venir cambios en la naturaleza. Y esos cambios de la naturaleza van a beneficiar a algunas especies, pero otras van a salir perjudicadas. Entonces, entre estos van a haber prácticamente una competencia. Y es ahí donde se va a dar pues el proceso de la evolución. Hay una segunda obra de Darwin, de 1871, Cómo el hombre y el animal expresan sus emociones. La obra principal, ya la conoces tú, El origen de las especies y la selección natural. La tercera, bueno, no pretendo hacer acá un listado de todas las teorías sabidas y por haber, si no nos tardaríamos horas. Simplemente tomo en cuenta las que podrían ser de repente consideradas más importantes en el proceso de la evolución. La siguiente es el neodarwinismo, que para su formación se ha tomado en cuenta los avances de Darwin, ¿no? Las teorías de las leyes de la genética de Mendel y los avances de la genética moderna, por ejemplo, lo del ADN. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta teoría neodarwinista? Vamos a remarcarlo. Nos dice lo siguiente, ventaja selectiva. Bien. En el proceso de la evolución, jovencitos, vamos a tener algo que esté a nuestro favor. Bien, y lo que está a nuestro favor nos va a ayudar a seguir justamente en esta tierra. Pero ¿qué pasa? Nuestros descendientes van a heredar estas ventajas selectivas. Bien, ¿y cómo se adquieren? A largo plazo. Un ejemplo de ventaja selectiva va a ser el desarrollo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, el día de hoy, ¿qué capacidad tiene? Cuando tiene de capacidad. ¿En qué sentido, profesor? Cuando hablo de capacidad, hablo de su medida. ¿El IQ? Generalmente expresada en centímetros cúbicos. 1600. Aproximadamente 1600. Ya, 1600.
Pero ojo, ese cerebro que nos ha ayudado, bueno, se ha desarrollado y nos ha ayudado a razonar, a pensar, a enfrentar los problemas que teníamos justamente con la naturaleza, que ponían en peligro nuestra existencia, ¿hace cuánto tiempo empezó a cambiar, a crecer? Empezó más o menos hace unos cuantos, cerca de 3 millones de años atrás. Denis, ¿estás presente en la sala? Denis. Profesor, Denis. creo que algunos no lo están escuchando. ¿Ah, sí? Dennis mandó una captura de pantalla. Una captura que hice. No, no está en pantalla. Parece que es su internet. Sí, está mal su internet. No te digo que es un poquito mal internet. Denis, es su internet, bro. Es su red. Tiene que salir y volver a entrar. No tienes que salir para entrar, bro. Profe, de otros compañeros también creo que... Sí, profe, de otros compañeros más tampoco escuchan. Sí, A no ver, solamente... ¿quién estaba así para que pongan en el chat? Sí, a ver. Sí, la red parece que está un poquito mala. O de repente mucho uso en la red, sabes que se restringe. Sí, que salgan y vuelvan a entrar. Salir y entrar. ¿Ya? Bien, bueno, vamos a continuar entonces mientras los compañeros regresan. Bueno, les decía entonces, el cerebro ha sido una ventaja selectiva, pero el desarrollo de este cerebro no es pues solamente de un par de años, no. Repito, desde que el cerebro empezó a crecer hasta a tener las características que tenemos el día de hoy, han sido 3 millones de años aproximadamente. Oiga, pero para poder haber desarrollado esta capacidad cerebral, según la teoría neodarwinista, han tenido que ver muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué? En algunos casos, bueno, algunos científicos presupongo que hacen esto, consideran la evolución como un proceso de mutación. Estás mutando, estás cambiando. Entonces, en el caso de nuestro cerebro, ¿qué ha pasado? De repente en el proceso de la reproducción, bien, se ha tomado en cuenta, por ejemplo, en el caso de las hembras, ya, alguna vez leí un librito sobre el comportamiento corporal, ¿no? O sea, la forma de expresar el hombre, pero no a través de las palabras, sino a través de los gestos, a través del movimiento de las manos, ¿no? De la forma como pones la cara cuando hablas o cómo predispones el cuerpo. Y hablaba, por ejemplo, sobre esta disposición del hombre, ¿bien? Que en este desarrollo o en esta comunicación no verbal ha desarrollado justamente a través del proceso de la evolución. Y justamente las mujeres han sido más proclives a darse cuenta de estos pequeños signos que probablemente para los hombres lo pasamos por alto. Probablemente te hayas fijado de repente, qué sé yo, en alguna chica, ¿no? Y de pronto la chica, sin que date cuenta, cómo observan las chicas a los chicos. Le hacen una radiografía así, de cabeza, ¿sí? A pies. ¿Se han dado cuenta? Sí, profe, te miras todo. Sí, profe, Todo, miran todo. Profe, te miran todo, miran, hasta la billetera. Una hoja enterita te dan, profe. Claro, no lo miran, Claro. no lo miran no solo de frente, ¿no? Sin que te des cuenta. Ya te han hecho un análisis. Nosotros miramos. ¿Cuánto calza, dice? Los rayos X para la billetera. Por favor. Entonces, Ahora hay un micro prendido y no Ahí lo va, bebé, Hay un micro prendido. Ah, tu micro, toda la vida lo mismo, toda la vida lo mismo. Bien, ¿qué pasa? Que en el proceso de la evolución, justamente quienes deciden la reproducción son ellas. ¿Por qué ellas, profe? ¿Por qué no nosotros? Pero ¿por qué, profe? ¿Crees tú que ¿Cómo? tú escoges? Ellas escogen. Por favor. No, profe, no. Ellas escogen. ¿Desde antes? Sí. O sea, en esos tiempos ya enamoraban. No es que no enamoraban. Ellas evalúan. profesor, explíquese. Escúchame. A ver, ponte. Elegían. Me vas a Explíqueme. escuchar. Dejen de explicar al profe. Chicos. A ver. En el proceso de la evolución, por ejemplo, ellas son más fuertes que nosotros. ¿Ya? En cuanto a su cuerpo, pueden soportar 50 veces el dolor, cosa que nosotros no hacemos. Ellas pueden no solamente soportar el dolor físico, sino también la emoción negativa. Por ejemplo, el perder una criatura, probablemente en este proceso de evolución,
las madres tenían que soportar pues que sus hijos murieran, probablemente por las enfermedades, ¿no? Se sentían mal, etcétera, porque como no había vacunas. Entonces, ¿qué hacían las mujeres instintivamente? Buscaban al macho más fuerte, al macho más hábil, ¿sí? Al más astuto, al mejor cazador, y se reproducían. Entonces, ahí vamos a contar, jovencitos, flujo de genes. El hecho de que el hombre, por ejemplo, con el tiempo haya aprendido, digamos, a través de su sistema inmunológico a soportar ciertas enfermedades, justamente ha sido eso, por causa de ellas. Ellas han seleccionado, ¿sí?, los machos con los cuales que querían reproducirse. Leyes de la herencia, flujo de genes, selección natural y aislamiento geográfico. El clima, el alimento, va a influir sobre nuestro proceso de evolución. Bien, ¿quiénes hicieron notar esta teoría del neodarwinismo? Bien, lo hicieron norteamericanos y soviéticos. Teodosio Doshansky, por ejemplo, es soviético. Ernest Miles, Sewell Wright, Ronald Fisher son norteamericanos. Y lo hicieron a través de que, tomando en cuenta la mosca y la fruta. Bien, como la mosca fruta se reproduce rápidamente, entonces ellos empezaron a observar que generación tras generación habían pues cambios. Y cada vez que pasaba una generación más, ese cambio se hacía mucho más evidente. Pasaban varias generaciones, ya el cambio era notorio. Entonces llevaron ese modelo a lo que podía pasar justamente con el ser humano. Muy bien. Ojo, no pretendía hacer repito, una relación de las teorías, sino de que tengas el conocimiento básico, repito, para poder entender el proceso de la evolución. La segunda parte, lo que debes también tomar en cuenta, son las fuentes de información, ¿no?, que tiene el hombre el día de hoy para poder entender el proceso, que es enorme. Es enorme. Primero, ¿qué tipo de pruebas necesitamos? Pruebas paleontológicas. Y en este caso tenemos que hablar sobre restos fósiles. Entonces, son notorias las diferencias en el proceso de la evolución, cómo han ido cambiando pues la forma, la postura, los huesitos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema de las pruebas paleontológicas? Son escasas. Son escasas. Voy a ver por acá. Por acá. A ver, aquí. Aló, di. A ver. No se escucha. Sí, no. Ya. A ver. El Anamensis. ¿Ya? Australopithecus anamensis. 4,2 millones de años. ¿Sí? Australopithecus afarensis, por ejemplo, la famosa Lucy, 3,2 millones de años. Tengo entonces aquí, jovencitos, una diferencia de 1 millón de años. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hay por acá? No encuentro restos fósiles que representen el proceso de la evolución justamente en ese periodo de 1 millón de años. Tengo entonces un enorme hueco. ¿Cómo puedo la ciencia le gustaría saber, pues, encontrar de repente una especie de 3.7 o de repente 3.8 millones de años? ¿Para qué? Para poder establecer la secuencia correcta. ¿Qué es lo que fue cambiando en el proceso, en el tiempo? Sí, los huesitos, sí, la mandíbula, sí, el tamaño del cerebro, sus dedos, sus extremidades inferiores. Todo se hace un análisis. Entonces, el gran problema es que acá yo tengo un enorme hueco del cual no tengo pruebas. Entonces, simplemente tengo que saltarme ese 1 millón de años y tratar de encontrar una relación pues, entre el Australopithecus afarensis y anamensis. No tengo que decir, de repente tienen el mismo tipo de dentadura, de repente tienen el mismo porte, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así se hace entonces un proceso comparativo con diferentes los restos fósiles. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces, como los restos fósiles son escasos, ¿ya?, y no están completos, entonces a veces pues nos hallamos, repito, con lagunas. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Encontramos otro camino, y en este caso van a ser las pruebas genéticas y las pruebas bioquímicas. En el caso de las pruebas genéticas, desde que empezó a desarrollarse esta situación del ADN, ¿no?, la genética moderna, se hicieron pruebas, ¿no?, para comparar, por ejemplo, ADN. Y en el caso se compara pues con los monos, ¿no?, los monos que tienen un parecido a nuestra cadena de ADN. Hay un grupo exactamente, ¿cuál es? Los simios antropomorfos. Está pues el mono, está el gorila y está el orangután. Se hacen las pruebas genéticas y vamos a tomar en cuenta al mono, al chimpancé, el chimpancé. Y resulta que tenemos
la misma cantidad de pares cromosómicos. O sea, tenemos 23 pares cromosómicos. Pero resulta que el par número 2, ellos lo tienen doble. ¿Sí? Doble par. Oiga, pero si vamos a la prueba, a la cadena de ADN, resulta que hay una igualdad del 99.9%. Ese punto 0.1 es justamente esa diferencia. Entonces, la ciencia trabaja sobre un supuesto, ¿cuál? O sobre una hipótesis, ¿cuál? ¿Qué tuvo que pasar para que nosotros perdiéramos ese doble par o en todo caso se fusionara ese doble par? O sea, la pregunta es ¿qué? Se hicieron las pruebas matemáticas y se determinó que la pérdida de ese par o la fusión de ese par ocurrió aproximadamente entre 7 a 6 millones de años. ¿Qué pasó en la Tierra o qué pasó en el lugar donde vivieron hace 7 o 6 millones de años? Lo vamos a ver en un momento más. Bien, aparte de las pruebas genéticas, bueno, o reforzando las pruebas genéticas, tienen que ver por qué. En la comparación de los tripletes. Como les dije, chimpancés, gorilas y orangutanes son simios antropomorfos. Y si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, ciertos parecidos en los tripletes de las bases del ADN. Chimpancé, por ejemplo, mira, triplete 26, CST. ¿Qué será CST? ¿Por qué le comentas a mí? Nunca me has comentado nada. ¿Le comentas? Nuestra composición. Nuestra composición, profesor. Pregunto, ¿qué será CST? Citosina, timina. Citosina, timina, ¿correcto? Timina. En para el triplete número 27, adenina, citosina. O sea, la combinación de las bases del ADN determina pues esos tripletes y la igualdad de los tripletes prácticamente determina pues, ¿no?, esa comparación, que al final se saca como resultado pues que en algún momento de la historia o de la evolución, tanto simios antropomorfos como seres humanos éramos un solo grupo. Entonces, ¿qué tuvo que pasar hace entre 7 a 6 millones de años que permitió que estos grupos se separaran? Y entonces se considera pues el aspecto climático, geográfico, alimenticio y permitieran una evolución de forma paralela, pero de forma distinta. La prueba bioquímica trata sobre cuando te cortas, bueno, una parte que si estás cocinando, ¿no? Estás de esperancito, estás cortando la cebollita y de pronto te volaste pues un dedito, ¿no? Te hiciste un corte y empiezas a sangrar. Ahora, hay un tiempo de respuesta por parte de la sangre para coagular, ¿no? Y evitar pues, ¿no?, que ingrese alguna infección. Entonces, ese proceso, ese tiempo, ya se maneja en base a una base estadística y se compara con otras especies. Y resulta que la del chimpancé es la más cercana a la nuestra, lo cual, mediante otro camino, hemos comprobado la veracidad de las pruebas de ADN, que somos o fuimos alguna vez parte del mismo grupo. Ahora viene la situación, ¿no? ¿Cómo demostraríamos lo que nos dijo la matemática, nos dijo la genética? Hace 7 a 6 millones de años pasó algo extraordinario en el lugar donde vivían que permitió simplemente que las especies se separaran. Y en este caso ya hablamos de los conceptos de hominización. ¿Qué entendemos por hominización? Cambio, proceso de transformación, evolución del hombre. ¿Dónde se inició este proceso? En la sabana africana. La sabana africana. Cuando se dividió la... Cuando ocurrió la falla del Gran Rift. La falla del Gran Rift. En África. Los homínidos se separaron. Bien, primero tenemos que ver la ubicación geográfica, ¿ya? En toda la parte que estamos pintando, bien, ¿cómo se le conoce? Bueno, ¿qué parte del África es? ¿Cuál es su ubicación? Sureste africano. Correcto, el sureste de África. Sureste del África. Muy bien, sureste del África. Es ahí entonces donde vamos a encontrar los restos fósiles más antiguos del proceso de la evolución. Repito, procesos más antiguos. ¿Y en qué lugares tenemos ahí, jovencitos? Sudáfrica, Etiopía, Tanzania,
Kenia, Etiopía, Sudán que Chad. Sudáfrica, Tanzania, Kenia y Etiopía. Me voy a quedar con esos 4 porque Chad no está en la parte sureste, Chad está en la parte central. Lo estamos pintando aparte. Bien, Chad está en la parte central. Chad no está en la parte sureste, está en la parte central del África. Entonces quedan pues Sudáfrica, Kenia, Etiopía. Sudáfrica, Kenia, Etiopía. Tanzania también. ¿Listo? Entonces ahí entonces se va a dar o en todo caso se van a encontrar los restos más antiguos. Ahora, ¿qué tuvo que pasar para que se iniciara este proceso de la evolución? Forzada, claro está, por las circunstancias de la geografía. ¿Sí? Se dio entonces, ¿qué cosa? Una falla. La falla del Gran Rift. ¿Qué pasó? La placa tectónica se partió. ¿Ya? Se partió. Entonces, al partirse, se van a separar y van a dejar un gran precipicio. Ahora, la planicie, repito, se va a separar. Al separarse, también se separan las especies. Entonces, una de estas partes de esta planicie empezó a sufrir los cambios climáticos. Entonces, hacía más calor, había menos agua, empezó a cambiar la flora y la fauna. Y dentro de ellos, claro, están las especies de los simios hominoides que se quedaron encerrados. Ojo, ¿qué es el simio hominoide? Es aquel antecesor del cual partimos hace 7 o 6 millones de años. ¿Bien? Simio hominoide. Simio hominoide. ¿Cuál es tu relación actualmente, por ejemplo, con los simios antropomorfos? Esa relación de parentesco prácticamente vendrían a ser nuestros primos lejanos en la escala de la evolución. Repito, primos lejanos en la escala de la evolución. Estos gansos me los voy a comer algún día, no se preocupen. Profe, te están protestando. Sí, ¿no? Sí, Alguien le está jalando, profe. Pegado. Unos pegas con el quesito frito y no quiere antojar de otra cosa. Deje de salar su gansito, profe. Profe, ahórquelo. Valiente se cree, ¿no? Sí, pues les han puesto su agua, pues por eso están ahí contentos los muchachos. Ya. Veamos. Entonces les decía, chicos, que el antecesor común del cual evolucionamos se llama simio hominoide. Entonces este simio hominoide vivía pues en esa selva que está ubicada justamente en toda la zona del África suroriental. Y entonces se parte la placa, y ojo, hay pequeños rasgos, si te das cuenta, si observas muy bien, te vas a dar cuenta pues que hay un proceso de depreciación justamente en ese territorio. Repito, apareció justamente esto. A ver, lo que está en la figura superior. Bueno, entonces, las especies se van a separar. Y repito, una de las partes de esta planicie empezó a tener cambios climáticos muy fuertes. Entonces, cambia el clima y se va a influir sobre la flora y la fauna. Dentro de ellos, pues, esos simios hominoides. Entonces, ¿qué pasó con los hitos por acá? A ver, vamos a ver. Se inicia el proceso de la evolución. ¿De dónde partiría el proceso, o de qué especie partiría el proceso de la evolución? Repito, de los simios hominoides. Vamos a suponer que este es el simio hominoide, ¿ya? Que se quedó encerrado en la sabana africana, lo que conocemos, repito, hoy día como sabana africana. Entonces, poco a poco se tuvo que ir adaptando a las cosas nuevas que le ofrecía la sabana africana. Adaptarse a su clima, adaptarse a su geografía, adaptarse al nuevo tipo de alimentación que va a encontrar en la sabana africana. Y producto de ese proceso aparecen entonces, ¿quiénes? Los homínidos. Ahora, el hecho de salir de una selva, ¿ya? Una selva donde abunda pues, el alimento, donde el clima es mucho más bonito, de repente, bueno, hace mucho calor, pero hay humedad también, con respecto pues a una sabana, ¿ya? Entonces, el hecho de salir de la selva y adaptarse a la sabana, entonces eso se le llama el desafío ecológico. Repito, desafío ecológico. ¿Por qué se inició nuestro proceso de hominización? Por un cambio de hábitat de la selva a la sabana. ¿Qué pasó con los simios hominoides que se quedaron en la selva? Tuvieron también otro proceso de evolución y el día de hoy, recuerda, los conocemos como los simios antropomorfos, nuestros primos en la escala evolutiva. ¿Qué pasó con los homínidos que aparecieron en la sabana? Tuvieron también otro proceso evolutivo, repito, de acuerdo a las condiciones y prácticamente determinó al final la última especie que representa este largo proceso de cambios, el Homo sapiens sapiens cromañón. El desafío ecológico.
¿Qué es el desafío ecológico? Recuerda, es el proceso de adaptación a la sabana africana. ¿A qué se va a adaptar? A las nuevas condiciones. Las condiciones climáticas, las condiciones geográficas y también las condiciones alimenticias. Entonces, para no morir, se tuvo que adaptar. Hay algunas especies probablemente que no supieron cómo, o en todo caso renegaron del proceso, que al final simplemente se negaron a evolucionar, probablemente por la falta de desarrollo de su cerebro, por X motivos. ¿Y qué pasó con esas especies? Simplemente desaparecieron. Ahora, el adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, geográficas, alimenticias, van a permitir que haya cambios físicos para poder adaptarnos. El primer cambio, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar bipedismo. El primer cambio físico dentro del proceso de la evolución es el bipedismo. Oiga, ¿y qué va a pasar entonces, o en qué orden se puede considerar el desarrollo del cerebro, la cara y los dientes y el lenguaje articulado de forma paralela? Quiere decir que los tres cambios, cerebro, tamaño de la cara y los dientes, y el lenguaje articulado se van a dar de forma paralela, o sea, al mismo tiempo. El proceso evolutivo se va a dar al mismo tiempo. Entonces, cuando se dan estos cambios de bipedismo, cerebro, cara y dientes y lenguaje articulado, bueno, aparece entonces este nuevo grupo llamado los homínidos. Vamos a ver, por ejemplo, las causas del bipedismo. Hay diferentes posturas para tratar de entender el proceso del bipedismo. Probablemente, recuerda, cuando todavía se vivía en la selva, vivíamos pues en los árboles, por lo tanto éramos cuadrúpedos. Pero cuando fuimos o tratamos de adaptarnos a la sabana, dejamos de ser cuadrúpedos y nos volvimos bípedos. ¿Por qué razón nos volvimos bípedos? Probablemente podemos entenderlo a través de varias formas. La primera, transportar objetos, transportar a las crías que no podían caminar en una superficie extensísima, ¿no? Era plana, pero era extensísima. Y bien, aparte, poco a poco, el uso de la extremidad superior, que dejó de ser simplemente, o dejó de cumplir una función de transporte, para empezar de repente a agarrar objetos, empezó a fortalecer esa relación mano-cerebro. Y al final vamos a quedar, jovencitos, con la idea, o con con el conocimiento científico de que la mano es la extensión del cerebro. Si lo que hace tu mano es lo que obedece al cerebro, ¿no? Chicos, por favor, en la noche, esa mano cobra vida, ¿sí o no, chicos? Claro, Su ganso, profe, ese ganso Sí, está llorando. Ahórquelo, Para profe, ahórquelo. ustedes, para Ahórquelo. ustedes. Dos cabezas. ¿Cuál de todas? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a seguir lo siguiente. Bueno, otra de las situaciones también que se considera era necesario sobrepasar el límite del pastizal. El pastizal es muy alto en la sabana. Entonces, estas especies que eran cuadrúpedas inicialmente, tuvieron que pararse sobre sus patas traseras para superar el pastizal y tratar de ver por dónde iban a ir para poder conseguir alimento, o en todo caso era necesario predecir pues por dónde podrían estar estos depredadores que estaban a la expectativa de cualquier especie simplemente para cazarlos. Era necesario evitarlos. Ahora, otra situación, en la sabana no hay pues mucha agua, no abunda el agua, no abunda el alimento. Entonces aquí tuvieron que ver una cuestión de administración de la energía. ¿Qué gastaba más? ¿Ser cuadrúpedo o ser bípedo? Cuadrúpedo. Cuadrúpedo. Entonces, profe. una forma complementaria a lo que ya habíamos hablado era tratar de ahorrar energía. Porque tenías que caminar largas distancias para poder conseguir tu alimento o de repente tener un lugar de descanso, evitando justamente a los depredadores. Ahora, dentro del proceso de bipedismo, ¿cuál es el primer huesito que empieza a cambiar? La pelvis. La pelvis. La pelvis. La pelvis. Pelvis. Correcto. La pelvis. Ya. Bien, la pelvis. Listo, entonces ese huesito empezó a modificarse y gracias a ese huesito empezamos a modificar nuestra postura hasta que prácticamente pudimos tener esta postura bípeda. Pero en el proceso también, después del cambio de la pelvis, tuvieron que cambiar otras cosas, como por ejemplo la posición del cuello, el pecho, la espalda, los muslos, la cadera, la rodilla, los pies, incluso la posición de la cabeza. Vamos a ver eso en un momento. Ahora, con respecto al desarrollo del bipedismo, hay muchas teorías. Entonces, había, bueno,
ya se ha superado aquellas teorías, por ejemplo, antiguas, que decían, por ejemplo, la braquiación primitiva, ¿no? Que teníamos que estar con las manos levantadas por X motivos, por inundaciones. Bueno, no. Hay otras teorías mucho más actuales y mucho más creíbles y apoyadas, obviamente, por la ciencia. ¿Cuál es la que prefiere la UNSA el día de hoy? Es esta, la de Owen Lovejoy, reproducción y bipedismo. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el proceso de convertirnos en seres bípedos, bien, la cadera, por ejemplo, de las hembras se va a tener que volver ancha, ¿ya? ¿Para qué cositos? Para que cuando den a luz, ¿no? En el momento del parto, saben, de repente creo que hay chicos acá de CISAS también, chicas también saben ya este tema. Cuando den a luz, ¿qué pasa con la pelvis? Se ensancha. Sancho, Se ensancha, ¿no? En Listo, caso de las se ensancha, mujeres, más que entonces, todo, supongo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Al ensancharse, la bendición puede salir tranquilamente, ¿sí o no? Pero, ¿qué está pasando últimamente? Una solución que están dando, por ejemplo, los médicos, es que, ¿qué ha pasado? Pues, ¿no? Como que la pelvis de las chicas se ha vuelto un poquito, ¿no? Chiquita, bueno, no sé que sea venezolana, de repente. Las venecas. Las venecas, profe. Uf. Ah, sí, profe. No, no. Las chicas Me antoje. Nada que ver con las peruanas. Las ¿Qué chicas poder? venecas. Peruano. Qué poder. Peruano. Yo. Listo, entonces, ¿qué pasó, cositos? ¿Qué están haciendo el día de hoy? Cuando no ensancha bien el canal. Necesaria, ¿no? Con los gases. Cesárea. La Cesárea. Cesárea. La cesárea, profe. Felizmente estamos ahora. Ya. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son estos principales cambios? Bueno, aquí tenemos las manos. Veamos. Hace un momento les dije, pues, que dejamos de usar las extremidades superiores para el transporte y las empezamos a utilizar para poder agarrar, o coger, o jugar, de agarrar, no de coger otra cosa, por si acaso. Entendido, profe. Sí, pero hay que explicarles con manzanitas porque ustedes son muy pequeños y sus fantasías. Con dibujo, profe, con dibujo. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? No sé, con dibujito, ¿no? Con Sí, dibujito, sí, repita, manzanitas, ¿no? otra vez. Con dibujo, profe. Profe, Otra no vez. entendí esa parte. Manzanitas, con manzanitas. Agarrar y qué, profesor, agarrar y qué. Dibujo para los dos casos, profe. Listo. ¿Qué pasó? ¿Que yo En el qué? caso de Otra los vez. simios, ¿ya? Ahora sí, en el caso de los simios, por ejemplo, simios antropomorfos, ellos utilizan, sobre todo porque se cuelgan todavía de los árboles, ya tienen estos dedos muy fuertes, muy gruesos, ¿sí? Y más largos de lo común. Es más, en las puntitas de los deditos, los huesitos, los últimos huesitos, incluso ellos ya han desarrollado pues una forma como si fuera de ganchito. Pues eso les permite colgarse rápidamente, tranquilamente, pero en este proceso de colgarse no utilizan, por ejemplo, este dedito, el pulgar. Y si te has dado cuenta, es muy chiquito a comparación del nuestro. Es porque en ellos está atrofiado, no lo utilizan. Pero ¿qué ha pasado en nuestro proceso de evolución para poder desarrollar las manos? Bien, se ha desarrollado entonces este pulgar, que antes era chiquitito, y entonces le vamos a llamar el pulgar oponible, porque es el único dedo que se opone a los demás dedos y que nos permite agarrar los objetos de una forma contundente. Intenta, qué sé yo, me imagino que algunos están todavía con su tacita de café, ¿no? A ver, intenta agarrar tu tacita, pero solamente con los 4 dedos y no por la oreja de la taza. Sí puedo. Yo No se también. puede. No, no, Sí, no, pues. dale mal. Estoy utilizando solamente 4 dedos. ¿Ah? Soy manso. Utilizando Sí, este pero tú dedito, eres este dedito, este dedito, este dedito, y no el dedito del pulgar. Que los Agarrar doblo. la taza, a ver. Normal, profe. Sí se Pero puede. Profe, con dos dedos se puede. Se me Así cayó no la Con pasa. dos taza. dedos, con dos dedos. del Ah, con extremo. 2 dedos todavía. Sí, pues también. Profe, ya rompí mi taza, por Me su eché todo el ¿Qué café. estarás agarrando también? ¿Qué estarás agarrando? Está acostumbrado. Sí. cambiado. Ah, Wally. A ver, intenta con 4 dedos, profe. Ah, con la boca. Mejor me La callo. mano mejor me cambiada, callo. profe. Cállate, Víctor, Con la cállate. boca. Con la boca. Con las dos manos. Muy bien. Mano cambiada, mano cambiada. Mano cambiada. Profe, con 8 dedos sí se puede. Ah, con 8, ya, no, ya mejor me callo. Ya, listo, suficiente. Entonces, Ya, esto se va a chicos. degenerar. Ya, vamos, chicos. Regresemos al punto.
¿qué es lo que pasa entonces? El desarrollo de esa mano, el desarrollo de esa mano, jovencitos, el desarrollo de la función prensora o la función de pinza no es pues de manera independiente. Se ha tenido que desarrollar juntamente con el cerebro. ¿Ya? Para desarrollar esa función prensora, esa función de pinza, repito, ha tenido que ir desarrollándose con el cerebro. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué se han convertido nuestras manos? En instrumentos muy sensibles. Bien, instrumentos muy sensibles. Es más, se han convertido en instrumentos de precisión. Entonces, a ver, por ejemplo, los chicos que van a ser futuros médicos que están por acá también, están de invitados por aquí. Imagínense, por ejemplo, hacer una operación quirúrgica con un bisturí, pero sin ese dedo. Eso ya no va a ser una operación quirúrgica, eso va a ser una carnicería. Se las mueve su... Claro, entonces, el pulgar le da esa orientación. Claro, esa orientación y esa precisión. O sea, si es que no lo tengo, soy manco o algo así. Valoro mi dedo, entonces. Sí, sí, cuida tus dedos, sobre todo en la noche, ¿no? Ya. Después me encargo yo, Sabe nomás. Cuidado, Cuidado, profe. Listo. Foramen magnum. Foramen magnum. Ya. A ver, chicos que les gusta el sistema esquelético. Oye, ¿qué es el foramen magnum? Es el huequito que sale justamente de la cabeza y se conecta con la médula y la columna vertebral. Entonces, como antes éramos cuadrúpedos, entonces el huequito estaba, pues, como quien dice, salido, ¿no?, más hacia atrás. Pero ¿qué ha pasado en el proceso? En el proceso, ese huequito se ha ido hacia adentro. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la posición. ¿Ya? Si te das cuenta. ¿Listo? ¿Para qué? Para darle una estabilidad a la cabeza. La columna vertebral. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la columna vertebral? Tengo acá el sistema esquelético de un gorila. 4 curvas. ¿Sí? Y si te das cuenta, prácticamente su columna vertebral es casi recta. Bien, y es casi recta ¿por qué? Bueno, no tiene la necesidad de hacer fuerzas con su columna, ¿sí? Porque contiene prácticamente el peso en sus 4 extremidades. Pero ¿qué pasó, jovencitos, en nuestro caso? La columna vertebral va a adquirir, ¿sí?, estas 4 curvaturas para sostener el peso del cuerpo. Entonces tiene 2 sifosis, que son las curvaturas que miran hacia adelante, y 2 lordosis que miran hacia atrás. A la altura de tu cuellito tienes una sifosis, a la altura de tus omóplatos tienes pues la lordosis, a la altura de tu barriguita tienes la sifosis y a la altura del potito tienes una lordosis más. 4 curvaturas. ¿Cuál es el objetivo de tener esas 4 curvaturas? Mantener un peso. Bien, recuerda que la mayor parte de tu peso está prácticamente de tu cintura para arriba, ¿no? Y sobre todo más si eres gordito, ¿no? Las extremidades inferiores. ¿Qué pasó en el proceso de las extremidades inferiores? Veamos. Su pulgar es mucho más grande. ¿Ya? Es mucho más grande porque incluso lo utilizan para colgarse. ¿Ya? Entonces, es en el caso del chimpancé. En el caso del gorila, como que ya el tipo ya no se cuelga mucho, entonces su pulgar ha decrecido. Bien, pero lo que sí observamos tanto en chimpancés como en gorilas es que todavía tienen los dedos un poco más alargados. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Nuestros deditos se han vuelto cortitos y se han vuelto alineados. ¿Por qué, jovencitos? Porque cuando bajamos a la superficie tuvimos que aprender a mantenernos en equilibrio. Y para mantenernos en equilibrio necesitábamos, jovencitos, no una palma corta o una planta corta, sino una planta alargada. Bien, una planta alargada que nos permitiera movilizarnos de una manera más tranquila y más eficiente en un medio tan hostil como la sabana africana. Entonces, ¿qué pasó? El pulgarcito, por ejemplo, mira, se ha vuelto chiquito, pero ¿qué ha pasado? Se ha alineado con los demás dedos, ¿no? Los deditos que antes eran largos se han vuelto cortos, ¿no? Es más, de repente, algunos de ustedes, me imagino que deben tener este dedito, sobre todo muy, pero muy chiquito. No tengo, profe. En algunos casos ya, pues, a veces ni la uña ya se aparece, ¿no? Eso es también parte del proceso de evolución. ¿Cuál es el sentido de esta planta alargada? Tener equilibrio en una superficie plana. Bien, ese es el caso. Vamos ahora con el tamaño del cerebro. Hace un momento mencionamos que el día de hoy, más o menos tu promedio en tu capacidad cerebral es de
1.600 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Muy bien, ¿de dónde partió este proceso? O sea, ¿de qué capacidad? Más o menos de tener 350 centímetros cúbicos. Entonces, en el proceso, se han dado cuántas veces, a ver, 350, 2, 3, prácticamente ha subido en 3 ocasiones, ¿no? Por más o menos se puede cuantificar así. Cuando tenía 350 era porque todavía vivía aquí, en la selva. ¿Ya? Vivía en la selva. Pero ¿dónde empieza a crecer? Empieza a crecer en la sabana. Empieza a crecer en la sabana. ¿Debido a qué? Vamos a ver. En la selva, ¿cuál era su dieta? Una dieta herbívora, una dieta frugívora. Herbívora, ¿por qué? Porque comía solamente plantitas, ¿no? Tallitos tiernos, hojitas verdecitas. Y frugívora porque come frutas. Come frutas. Entonces, el estar en la selva, digamos que era pues su zona de confort. Y si es su zona de confort, pues no se preocupaba por obtenerla. ¿Dónde empieza a preocuparse por obtenerla? En la sabana. Porque en la sabana, recuerda, las condiciones climáticas son totalmente distintas. Aquí escasea el agua, aquí escasea el alimento. Entonces, en este proceso, probablemente para no morir de hambre, tuvo que aprender a comer, ¿qué cosa? Carne. Ahora, entonces, una de las razones por las cuales crece el tamaño del cerebro es el consumo de carne, pero no es suficiente, no es la única razón, hay una segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? El uso del pensamiento. Entonces, sí, el raciocinio. Ahora, ¿dónde lo aplica? Lo aplica en la sabana. En la selva, el tipo no tiene la necesidad, digamos, de usar su raciocinio, puede actuar por instinto. Pero en la sabana no. En la sabana tiene que evitar, por ejemplo, a los depredadores. En la sabana tiene que ver cómo consigue agua. En la sabana tiene que conseguir alimento y lo tiene que buscar. Entonces, eso implica, jovencitos, ya pues una utilización de las características excepcionales que empieza a tener el cerebro. Pero, ojo, no crecía todavía. Bien, no crecía. ¿Qué lo hizo crecer, jovencitos? El consumo de carne, el consumo de proteína. La proteína, jovencitos, va a dar un tipo específico de energía necesario justamente para el cerebro. Gracias a esas dos situaciones, entonces, el consumo de carne y el uso del raciocinio, que el cerebro empieza a crecer. Ahora, ¿cuál sería, digamos, la primera prueba física del crecimiento del cerebro? El niño de Down. ¿Bien? El niño de Down sería la primera referencia. Entonces, la ciencia lo hace responsable a él de que generación tras generación, el cerebro humano empezó a aumentar, más o menos dice, 100.000 neuronas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la teoría neodarwinista? La ventaja selectiva. Entonces, el aumento del cerebro nos ayudó a vivir en este planeta. Nos ayudó a solucionar los problemas que nos ofrecía la naturaleza para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Para qué nos ha servido el día de hoy el cerebro? ¿Para qué te sirve el día de hoy? Para poder tener esa información que tú vas a manejar en tu vida y que te va a permitir enfrentar los problemas y vas a poder de repente conseguir un trabajo, desarrollar otras cualidades y vas a poder vivir de eso. Eso es lo que ha pasado desde el proceso de la organización con el uso del cerebro. El crecimiento del tamaño del cerebro nos ha permitido desarrollar tecnología, nos ha permitido desarrollar conocimiento que nos ha permitido enfrentar esta naturaleza. Y satisfacemos nuestras necesidades. La transformación de la cara y los dientes. Bien, eso está relacionado también con el tema anterior del crecimiento del cerebro. Vamos a lo siguiente. Como te dije, hace más de 3 millones de años, las especies tenían 350 centímetros cúbicos. El cerebro entonces era muy pequeño, el cráneo también era muy pequeño, pero el rostro era muy alargado. Entonces, poco a poco, empezamos a consumir carne, empezamos a desarrollar ese cerebro y empezaron a crecer pues, el cráneo también. Y también transformarse en la cara y los dientes. Vamos a suponer entonces que se parte de 350, vamos a suponer que este tiene, qué sé yo, 800 ya. 800. Bien, oiga, ¿qué pasa? El rostro ya se va modificando. Bien, este tiene de repente, qué sé yo, 1000.
Ese tiene de repente 1400, digámosle así. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Mira, el rostro se ha recogido. El rostro alargado, el rostro que teníamos hacia adelante, se ha recogido. Pero ¿qué es lo que ha crecido? El cerebro. Veamos en la figura superior izquierda, ¿sí? Donde vemos, por ejemplo, la representación gráfica de una de estas especies antiguas y vemos, por ejemplo, que su mandíbula era pues sobresaliente. Es más, su nariz era pues casi hundida, una nariz achatada. Su frente era totalmente inclinada, ¿ya? Entonces, conforme fue creciendo el cerebro hacia adelante, ¿ya?, el hueso frontal se ha ido levantando hasta que prácticamente el día de hoy tienes una frente recta. Tu nariz ha sobresalido y tu mandíbula se ha retraído. Al retraerse la mandíbula, jovencitos, ¿qué ha pasado? Los dientes se han vuelto pequeños. Bien. Ahora, probablemente, no sé si alguno tiene de repente algún familiar que es odontólogo. En el proceso de evolución, ojo, no hemos perdido hasta ahora ni un diente. ¿Estamos por perderlo? Sí. Es más, si te habrás dado cuenta, tenemos la mandíbula pequeña, pero tenemos la misma cantidad de dientes y algunas personas ya tienen el problema de ¿qué? De desvío de dientes, por ejemplo. Sufren inclusive con unos dientes que ya no los utilizamos, las muelas del juicio, por ejemplo. Ahora, en ese proceso de retraimiento, ¿qué ha pasado? Esto es mucho más notorio en los varones que en las mujercitas. La mandíbula tiene una pequeña punta. Entonces, de repente ahí vas a ver pues que en el caso de los hombres es mucho más pronunciado. Es mucho más pronunciado esa barbilla, ese mentón, ¿no? Esa puntita que tienes ahí. Listo. ¿Por qué se transformó la cara y los dientes? Por el crecimiento del cerebro y por el cambio de alimentación, el consumo de carne. ¿Qué tiene que ver el consumo de carne? Es un alimento blando. Al tener una mandíbula alargada, jovencitos, tienes la posibilidad de desarrollar otros músculos que le den mayor fuerza. Pero si en el diseño que te ha dado la naturaleza o que te ha obligado a tener la naturaleza, le vas a dar otra función, repito, esos dientes grandes, fuertes y poderosos que teníamos, servía pues para triturar, por ejemplo, semillas duras. Pero empezaste a darle alimento blando. Entonces, por la falta de alimento que a veces se daba, no podías desarrollar pues toda tu mandíbula. Y entonces, como estabas acostumbrado a comer alimento blando, ¿qué va a pasar? Tu mandíbula simplemente se va a relajar, ya no va a crecer tan grande, sus dientes se van a volver pequeños. Y otro problema también que hemos heredado del proceso de la organización. Al volverse nuestros dientes pequeños, tenemos más caries. Estamos propensos a tener más caries. Y mientras sigamos comiendo más, alimentos más blandos, nuestra mandíbula se va a volver totalmente débil. El cuarto cambio, la adquisición del lenguaje articulado. En la sabana, estamos, recuerden, en un medio hostil, presencia de los cazadores, los depredadores, falta agua, falta alimento. Entonces era necesario ponernos de acuerdo entre nosotros. Inicialmente pudimos haberlo hecho a través de señas. Después, de repente, a alguien se le ocurrió tratar de imitar los sonidos de la naturaleza, bien, ya con una propuesta racional de querer comunicar. Entonces, en el proceso de la organización se van a desarrollar dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. Una va a controlar el aspecto del lenguaje, ¿no? La cantidad de aire que expeles, ¿no? Para que hagan vibrar, por ejemplo, las cuerdas vocales. Entonces, la primera situación, el cerebro ha tenido que modificar dos áreas. Número uno, ¿ya? En la garganta, tus cuerdas vocales, dice pues que como el hombre pues habla, ¿no? Tus cuerdas vocales se han ubicado pues más abajito, ¿ya? De lo que normalmente debería ser. Entonces, la vibración de estas cuerdas es una orden del cerebro. La forma como tú expeles el aire para poder generar estos sonidos que nosotros conocemos el día de hoy como palabras, es una orden del cerebro. Entonces, empezamos a consumir carne, el cerebro empezó a crecer y empezó a tener ciertas cualidades que nos van a ayudar también en el proceso de la evolución, en este caso la adquisición del lenguaje articulado. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí la parte teórica y ahora pasamos a los restos fósiles. En el proceso de la evolución, más o menos según los últimos restos que se hayan podido descubrir, se calcula pues desde hace 7 millones de años. ¿Ya? Desde hace 7 millones de años. Vamos a hacer lo siguiente. Hay un primer grupo, ya que vamos a llamar, por ejemplo, el Tumay y el Millennium Man, el Horrorín le llaman. Especies que están entre 7 a 6 millones de años.
Muy bien, hay otras especies, vamos a cambiar de colorcito. Vamos a usar este. Los Ardipithecus, ¿ya? Los Ardipithecus, ¿sí? Otro grupo de especies. Uy, perdón. Después de los Ardipithecus, ¿qué viene? Vienen los Australopithecus, ¿sí? Los Australopithecus. Listo, entonces acá tenemos 7 especies de Australopithecus. Le falta creo una. Ya está. Bien, ya estamos hablando de 3 grupos, ¿ah? 3 grupos. El último grupo, el grupo pues de los humanos. A ver, bueno, vamos a usar este. Ya. A partir del Homo habilis. Ergaster, Erectus, antecesor, Heidelbergensis, Neandertales y el Homo sapiens sapiens. Cuarto grupo. Son 4 grupos en el proceso de la evolución. Ahora, ¿quiénes estarían más cercanos al antecesor común? ¿Quiénes? Según tu librito de la UNSA, el Ardipithecus. ¿Ya? Pero el libro de la UNSA no considera pues al Tumay y al Millennium Man. Por lo tanto, los vamos a incluir como las especies más cercanas al antecesor común. ¿Bien? Listo. Acá tenemos, ya recuerda, 2 grupos. Listo. El tercer grupo, los Australopithecus. Y último grupo, los homínidos. Vamos a tomar en cuenta desde el Ardipithecus ramidus. ¿A quién se debe, por ejemplo, el estudio y el descubrimiento de los Ardipithecus ramidus? Al doctor Tim White. Recuerda, al doctor Tim White. Muy bien, ¿qué hizo el doctor Tim White? Nos vamos a ir al África. Vamos a ir al África y nos vamos a ubicar con en el mapita donde ves estos restos donde dice Ardipithecus ramidus y está en puntito negro. Ese lugar, ¿cómo se llama? Se llama Etiopía. Ya, se llama Etiopía. Bien, y hay 2, ¿no? El río Wash, el del río Wash, y también tenemos el de Asduma, los 2 en Etiopía. Ahora, ¿qué propuso Tim White? Cuando lo encuentra, primero vamos a hablar de la antigüedad. Tendría más o menos un promedio entre 4,5 y 4,4 millones de años. Su capacidad cerebral, 350. Muy bien, y él encuentra un maxilar. ¿Qué es el maxilar? La parte superior de la mandíbula, ¿no? Con sus dientecitos. Entonces, por la disposición que tenía, dijo, muy bien, ¿sabe qué? Esto pertenece a un primate bípedo. O sea, a un mono que caminaba en 2 pies. Pero no fue suficiente, entonces era necesario esperar otro descubrimiento. Entonces, la Universidad de Indiana va a encontrar metatarsianos. Los metatarsianos, sí, recuerda que hay metatarsianos en 2 partes, los pies y las manos. Entonces, encontró sobre todo acá, los huesitos de los pies. Entonces, cuando los analiza la antropología, dice, muy bien, sí, es cierto lo que dijo el señor Tim White, sí, pertenece a un primate bípedo. Entonces, esto nos saca una conclusión, que quiere decir que ya el bipedismo va a ser uno de los primeros cambios en el proceso de la evolución, y que según el Ardipithecus ramidus tendría pues una antigüedad de 4,5 millones de años. Pero repito, eso es lo que te dice, lo que ha tomado en cuenta la UNSA. Pero ya hay especies que ya tenían más o menos bipedismo hace 6 millones de años. El Millennium Man, por ejemplo. Veamos. Veamos ahora con el Australopithecus. El Australopithecus es un ser que evoluciona del Ardipithecus, ¿ya? Y el primer descubrimiento se hizo en el extremo sur del África, Sudáfrica, para ser más precisos, Tao. Y el resto se conoce, pues, mundialmente famoso como el niño de Tao. Niño de Tao. ¿Quién estudió por primera vez a este resto? El doctor Raymond Dart. ¿Quién era Raymond Dart? Era un neuroanatomista, o sea, era un investigador del cerebro. Enseñaba en la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Era catedrático. Y la forma como le llega este cráneo va a ser a través de una de sus alumnas. Su papá de esta chica trabajaba, dice, en una mina de carbón, y es en esa mina de carbón en Town donde logran encontrar ese molde endocranial. Cuando Raymond Dart lo analiza, más o menos se cree que este niño al momento de morir tendría pues unos 6 años, más o menos. ¿Por qué? Porque no había perdido, por ejemplo, los dientes de leche. Y se cree que al momento de morir fue producto de que un ave rapaz lo capturó.
Bien, entonces el tamaño, mira el tamaño que tiene el cráneo y más o menos calcula las manos. No es obviamente pequeñito, es muy pequeñito. Y Raymond Dar nos dijo, pues, el niño de Town tuvo más o menos un promedio de 430 centímetros cúbicos. 430 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué es lo que hizo más? Las investigaciones las va a publicar en una revista llamada Nature, que hasta el día de hoy existe, es una revista científica, de interés científico. Y entonces Raymond Dar propuso por primera vez en el mundo que la evolución del hombre la teníamos que encontrar en el África. En ese tiempo, mucha gente estaba pues imbuida todavía de ideas religiosas y creía encontrar el origen del hombre, ¿en dónde? En el jardín del Edén. Recuerda que esto es una historia bíblica. ¿En dónde? En Mesopotamia. Entonces Raymond Dar dijo, no, hay que buscarlo en el África. Y que este es un antecedente del ser humano actual. Entonces hubo, digamos, división, ¿no? Una gente sí estuvo de acuerdo, como otra gente que no. Y la gente que estuvo de acuerdo con él logró corroborar que lo que dijo Raymond Dar era cierto. Entonces va a encontrar restos, ¿dónde? En todo el sureste del África. Sudáfrica, Tanzania, Kenia, Etiopía. Y bueno, otros Chad. Recuerda que Chad no está en el África suroriental, está en el África central. Muy bien, ahora, según la antigüedad que tendría, bueno, sería más o menos de 4,2 millones de años, apareció hace 4,2 millones de años y desaparece hace 2 millones de años. ¿Cuál es la razón de su aparición? Un cambio climático. Bien, ¿qué tipo de cambio climático? Probablemente el clima se volvía más seco. Bien, entonces si el clima se vuelve más seco, influye pues sobre el desarrollo de la flora y la fauna. ¿Por qué se extingue? Por el mismo cambio climático. El clima se volvió más seco todavía. Y aparte, porque hace 2 millones de años va a tener ya una competencia con una nueva especie llamada el Homo habilis. Recuerda, ¿te acuerdas cuando hablamos, por ejemplo, de la división de la historia? ¿Qué nos hace seres humanos? ¿O cómo podemos ser clasificados dentro del grupo de los seres humanos? ¿Gracias a qué? El uso del cerebro. Gracias. Uso del cerebro. El desarrollo del cerebro. Correcto, el desarrollo del cerebro. Y vamos a ver el desarrollo del cerebro como prueba, ¿qué cosa? El desarrollo de las herramientas líticas. Entonces vamos a suponer el escenario que ocurrió hace 2 millones de años. Estaban conviviendo esas dos especies por una cantidad de más o menos unos 500.000 años. Vivían tranquilos, no se hacían nada. Pero vienen hace 2 millones de años y hay un cambio climático muy fuerte. Y lo primero que va a pasar es que van a bajar, por ejemplo, los alimentos. Entonces, en algún momento se tuvieron que pelear por los alimentos. ¿Pero quién ganó? El Homo habilis. ¿Qué le hizo ganar al Homo habilis y que prácticamente permitió que el Australopithecus desapareciera? Su cerebro. Porque su cerebro encontró soluciones que el Homo habilis o que el Australopithecus no lo hacía. Y lo vamos a ver a través de las herramientas líticas. Hace 2,5 millones de años apareció el Homo habilis. Recuerda, convivieron por 500.000 años. Pero por las situaciones climáticas desaparece el Australopithecus y aparte por la competencia que tuvo con el Homo habilis. Muy bien, ¿qué importancia tiene el Australopithecus? Antecedente del género Homo. Bueno, hasta el día de hoy, ¿cuántas especies se han logrado encontrar de Australopithecus? En total 7. Panamensis, Afarensis, Variegasali, Africanus, Aethiopicus, Boise y Robustus. Pero esas 7 especies están divididas en 2 grandes grupos, los gráciles y los robustos. Los gráciles, bien, ¿por qué se les llama gráciles? Porque son pequeños en comparando con los robustos. Mira las características. Mira, peso, tamaño y cerebro, ¿no? Los puntos de referencia. Peso, 35-40 kilos. El robusto pesaba 50. El tamaño, 1 metro. El robusto pesaba, llegaba a medir 1,50 m. El cerebro del grácil estaba entre los 350 y 450 y el cerebro llegó, en el caso de los robustos, llegó a tener 450 a 550. Ojo, no vayas a pensar que por una cuestión de cerebro el robusto está más ligado a nosotros. No, la ciencia lo ha desechado. ¿Y sabes por qué la ciencia lo ha desechado? Porque las formas robustas en el cráneo, ¿sabes qué tenían? Una pequeña elevación. Como si fuera un cuernito en el medio, como si fuera un cachito en toda la parte central del cerebro. Entonces, eso no es parte del ser humano. Entonces, se desechan las formas robustas. Entonces, ¿qué ha hecho la ciencia? Se ha fijado en una especie que es considerada Australopithecus grácil
africanos. Y él es considerado como el antecesor, o sea, de esta especie evolucionó el Homo habilis. Y ustedes conocen a un representante de africanos, que es antecedente del Homo habilis, niño de Town, por ejemplo. Niño de Town. Ahora, ¿cuáles son las especies de Australopithecus más famosas y conocidas? Tenemos Lucy, que fue descubierto en la década 70 gracias a Donald Johanson y a todo su equipo, que le puso Lucy porque dice que en ese momento pues estaban escuchando una canción de los Beatles, o de repente a uno de ellos le gustó más la canción de los Beatles. Lucy. El nombre científico de Lucy es Australopithecus gracil afarensis. Pero ojo, hay otro nombre que tú puedas utilizar o de repente nos pueden hacer la pregunta. ¿Cuál es el otro nombre? Regresamos al cuadrito anterior. Se le va a llamar Praianthropus. Pues yo le puedo llamar Praianthropus afarensis. Estoy diciendo entonces Australopithecus gracil afarensis. ¿Por qué Praianthropus? Anthropus, hombre. Prae, antes de. Antes de. Resulta que las formas más antiguas, como por ejemplo el Anamensis, es de 4,2 millones de años, por ejemplo. Oiga, ¿y hace cuánto tiempo apareció el Homo habilis? ¿Hace 2000 años? 2500. ¿Cómo? 2.5 millones de años. 5000 años. Le vas a regalar un calendario. 2,5 millones de años. 5 millones de años. Le vamos a regalar un calendario. 2.5 millones de años. Un calendario lítico. Alguien que le puede años. regalar un, un desarrollo cronológico, por favor. Un sol de cerebro, por favor. Listo. Bueno, ya concéntrate, por favor. Deja de pensar en el tóxico. Ya fue ya. Muy bien. Ahora, el otro grupo, profesor, ¿el otro grupo tiene otro nombre? Sí, se le puede llamar Paranthropus. Paranthropus. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Anthropus ya sabes que significa hombre, pero ¿a qué se refiere? A que resulta que las formas robustas más o menos también tienen pues su promedio de años, entre 2.5 a 2 millones de años. Por lo tanto, coincide con la aparición de ¿quién? De Formas robustas. Del Homo habilis. Homo habilis. Homo habilis. ¿Qué significa Paranthropo? Al lado del hombre. Lado. ¿Ya? Al lado del hombre. ¿Dónde apareció el Homo habilis? Y se desarrolló en la sabana. Los robustos también vivían en la sabana. ¿Cómo se llama o el lugar donde fue descubierto Lucy? En Afar el Hadar. ¿Qué significa? El país de los Afar, en Etiopía. Entonces de ahí viene el nombre. Afar el Hadar, afarensis. Afarensis. Su antigüedad, 3,2 millones de años. ¿Qué se encontró de ella? Se ha encontrado el 40% de su esqueleto. 40% de su esqueleto. Inicialmente, cuando la descubrieron, bueno, todavía no estaba muy desarrollado este conocimiento pues, de la humanización, como lo tenemos el día de hoy. Entonces se le llamó la abuela de la humanidad, haciéndole pensar que en el proceso, pues, gracias a Lucy aparece la humanidad, pero no es así. El día de hoy ya no tiene esa denominación. En el mismo lugar donde fue descubierta Lucy, o sea, en Afar el Hadar, Etiopía, se encuentran los restos de 12 individuos más. Entonces, por las características parecidas, el mismo sitio estratigráfico, entonces a esos, en total, 13 individuos, se les va a llamar entonces la primera familia. Recuerda, primera familia. Hablamos del niño de Town. Como te dije, ¿cuál es la importancia del niño de Town? El antecesor de la humanidad. Antecesor Homo habilis. Antecesor del Homo habilis. Correcto, antecesor del Homo habilis. Muy bien. ¿Quién lo estudió? Raimundar. Muy bien. Escribió sus resultados en 1925. Oye, en 1925, ¿quién estaba gobernando el Perú? Leguía. Listo. La antigüedad, 2.5 millones de años. El lugar de descubrimiento, el extremo sur del África, Town, Sudáfrica. Su denominación científica, Australopithecus gracil africanus. Dime, ¿con qué otro nombre se le puede llamar al niño de Town, aparte de Australopithecus gracil africanus?
Bryanthropus, Bryanthropus. Brasil. Bryanthropus africanus. Gracias. Bryanthropus africanus. Ahora, ¿qué otra cosa hizo decidir a los científicos de que este era pues el responsable de la evolución del Homo habilis? Bien, sabiendo que los robustos tienen ese cachito, ¿ya? Ese cachito en el medio del cráneo, ¿bien? Y resulta que el niño de Down no lo tiene, pero sobre todo esto nos como que ayudó a decidirlo. Pues viene acá la gran pregunta. Entonces, en algún momento, pues, los defensores del niño de Down se peleaban, pues, o discutían con los defensores de Lucy. Decían, pues, que como Lucy es la abuela de la humanidad, porque es bípeda, y los del niño de Down dijeron, no, muy bien, cerebro. Entonces viene la gran pregunta. ¿Qué nos hizo más humanos? ¿Bípedos o tener mayor capacidad cerebral? Mayor capacidad. Mayor capacidad cerebral. Mayor capacidad cerebral. Correcto. Entonces, gracias a eso, entonces el niño de Down es considerado pues el antecedente del género Homo. Ya está. Ahora sí, dejamos de lado los Australopithecus y nos vamos a meter a la última parte de este tema, el género Homo. El género Homo. A ver, en este caso, jovencitos, escúchame, vamos a hacer lo siguiente. La USA nos da una lista, ¿ya? Que tiene 7 integrantes. La lista original tiene 14. Porque cada vez que descubren uno, le dan pues un nombre de Homo, pero con las características que tiene, le ponen un nombre en particular. Repito, hay como 14 el día de hoy. Pero podemos basarnos solamente en lo que nos da la USA, ¿ya? Los 7. Muy bien. Veamos, entonces, el primer humano. ¿Cuál es el primer humano? Homo habilis. El Homo habilis. Correcto. El Homo habilis. Homo habilis. ¿No? Habilis. Vamos a acordarnos de la segunda parte y lo vamos a aprender de esa manera. Habilis, ergaster, erectus, antecesor, heidelbergensis, neandertal y sapiens sapiens cro-magnon. ¿Ya? Repito, habilis, ergaster, erectus, antecesor, heidelbergensis, neanderthalensis y sapiens sapiens cro-magnon. Esa es la lista correcta. Bien, nuevamente, habilis, ergaster, erectus, antecesor, heidelbergensis, neanderthalensis y sapiens sapiens cro-magnon. Jovencitos, esta lista se presta para hacer un tipo, por ejemplo, de pregunta cronológica. ¿Ya? Entonces tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que aprendernos el orden cronológico. Vamos a hacerlo. ¿Podría repetirlo, por favor? Habilis, ergaster, erectus, antecesor, heidelbergensis, neanderthalensis y sapiens sapiens. Ese es el orden. Ojo, repito, esta lista está incompleta. Es la lista que nos da la UNSA. ¿Ya? Repito, la otra es un poquito más larga y sería pues mucho más compleja todavía. Ahora, a estas especies las vamos a clasificar en fases, las fases de la evolución humana. Y recuerda cuáles son las especies anteriores al Homo habilis. Por ejemplo, Australopithecus y Ardipithecus. Ardipithecus y Australopithecus. Y a los Ardipithecus y Australopithecus, ¿dónde los hemos puesto? Los hemos puesto en la fase prehumana. Oiga, ¿bajo qué criterios se rigen entonces las fases de la evolución humana? Bajo el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro. Entonces, vamos a ver pues que en la naturaleza, el género Homo empezó pues a fabricar herramientas. Entonces, como empezó a usar cerebro, ya, para poder solucionar sus problemas más básicos como la alimentación, entonces la fase humana temprana. Y aquellos que no produjeron herramientas, ya, de una forma consciente, entonces están en la fase prehumana. Ardipithecus y Australopithecus. Pero, a ver, el Homo habilis o sus primeras herramientas tienen una denominación, se le llama la cultura oldubayense, porque fueron encontrados en Olduvai. Y aquí destacan el chopper y los chopping tool. Chopper y chopping tool. Gato. Un ratito. Gato. ¿Qué estás haciendo? Michi. Se la va a comer al gato. Gato. Ya está. Sí, gato. Profe, no le pegue. No, no va a pegar a mi gato. Claro, respete por el gato.
¿Tú quieres ser un parrillo y ya? Ya, continuamos, escúchame. Ya, toma este pancito, toma. No, ven. Toma. Tómate esto. Ya, está contento de mi gato. Ya, ahora sí, continuamos. ¿Qué pasó? El Homo habilis va a construir o va a fabricar herramientas de la cultura aldoviense, choppers y chopitur. Pero ¿qué pasa con esas herramientas? Son solamente para cortar hueso y cortar carne y chancar huesos. No más. No servían para cazar esas herramientas. Entonces, en algún momento el hombre se dio cuenta que podía mejorar su ingesta de carne mejorando sus herramientas. Y esa decisión, ¿a quién le compete? Al Homo ergaster. Y el Homo ergaster produce unas herramientas que son generalmente ya armas definitivamente para la caza y se les llama la cultura chelense. Pero como ha tomado esa decisión de dedicarse a la caza, ya entonces tenemos que ver algo un poquito más desarrollado del cerebro. Entonces la fase humana posterior. Ahora, el hecho de que ya estamos en la tercera fase evolutiva, la fase humana posterior, bien, está también relacionada con el tipo de herramienta que van a utilizar. O sea, de forma consciente, ¿no? Está el ergaster, el erectus, el antecesor y el heidelbergensis. ¿Y quién cambia esas herramientas? Conocidas también como las bifaciales, porque son talladas en dos lados. Bifaciales. Bien, las cambia el neandertalensis. Bien, y su cultura se llama la musteriense. ¿Listo? Ahora, tenemos la última fase, la fase humana moderna. Y la fase humana moderna es el Homo sapiens sapiens cromañón. Oiga, pero ¿qué tiene diferente el Homo sapiens sapiens cromañón con respecto a las anteriores especies? ¿Te recuerdas que el Homo sapiens, ojo, desarrolla, por ejemplo, el arte? ¿Ya? Pintura. Es una apreciación probablemente objetiva o subjetiva de la naturaleza que le rodea. Ya eso es un pensamiento complejo. Representar la naturaleza a través, por ejemplo, de las esculturas, ¿no? Las famosas Venus del Paleolítico. Entonces, eso hace que el hombre sea separado en la fase humana moderna, el Homo sapiens sapiens cromañón. Ahora, con respecto a sus herramientas, ojo, tenemos dos herramientas que son de hueso, como la cultura gravetiense y la cultura magdaleniense, y dos herramientas de piedra que son la auriñaciense y la solutrense. Ahora, esto de las fases y las especies los tenemos que combinar ahora con el Paleolítico. ¿Bien? Entonces, recuerda, el Paleolítico, ¿con qué especie se iniciaría? Con el sapiens sapiens cromañón. Correcto, con el Homo habilis. Homo habilis. ¿Por qué con el Homo habilis? Porque recuerda que las anteriores especies no fabricaron herramientas de piedra. El Homo habilis sí. Y si es de piedra, es paleolítico. Paleolítico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, viene luego el Paleolítico Medio. Y en el Paleolítico Medio nos vamos a preocupar entonces del Neandertal. ¿Sí? El Neandertal. Y en el Paleolítico Superior al Sapiens sapiens cromañón. Listo. Eso sería todo. Parece complejo, pero no lo es. Tienes que aprender a relacionarlo. ¿Ya? Ojo, ¿qué preguntas hizo la universidad por acá, por ejemplo? ¿En qué fase de la evolución se encuentra, por ejemplo, el Homo erectus? Número 1. La respuesta, fase humana posterior. Humana posterior. Una segunda pregunta que hicieron sobre este tema. ¿En qué fase de la evolución se utilizó, por ejemplo, el fuego? Humana posterior. Humana posterior. En la fase humana posterior. Muy bien, entonces con esta presentación, entonces ya podemos desarrollar entonces lo que es la lista de del género Homo. Veamos, tenemos entonces el Homo habilis, también llamado el hombre hábil, el hombre mañoso. Ya no vayas a pensar mal por si acaso, tengo que explicarte con manzanitas, que no es que el tipo que esté arrimándose a las monitas contra el árbol, por si acaso, ¿ah? No es así. ¿Sí? Maña. ¿Qué? Maña. No. Maña. No ¿A qué se entiendo. refiere con maña? Con la ¿A qué se habilidad. refiere con maña? Habilidad. ¿Habilidad para qué? Para hacer herramientas. Herramienta. Habilidad para hacer herramientas. A eso se refiere, por si acaso. ¿Ah? Y pues ya te he dicho, ya tengo que enseñarte con manzanitas. Muy bien. ¿En qué lugar fue descubierto? ¿Y por quién?
¿sí? Fue por el doctor Luis Liake, ¿ya? Luis Liake, jovencitos, y el descubrimiento se da en la garganta de Olduvai. Del lugar, garganta de Olduvai, tenemos el nombre simple del Homo habilis, hombre de Olduvai. Y de ahí también derivan sus herramientas, ¿no? La cultura olduvayense. Cultura olduvayense. ¿Sí? ¿Dónde está la garganta de Olduvai? Estaba en Tanzania. ¿Dónde está Tanzania? En el África suroriental. ¿Qué antigüedad tiene? Apareció hace 2,5 millones de años y desapareció hace 1 millón de años. Y se considera el antecedente directo del Homo ergaster. O sea, quiere decir que del Homo habilis evoluciona el Homo ergaster. Su alimentación era carroñero. ¿Qué quiere decir carroñero? Bien, que estaba pues en la sabana, las obras. esperando justamente la táctica, ¿no?, de los depredadores cuando cazaban. Entonces los descuidaba y se robaban pues un pedazo de carne. Ojo, esa táctica, hasta esa técnica de conseguir carne el día de hoy, ojo, lo practican algunas tribus africanas inclusive. O sea, no se ha perdido. Pues están a la expectativa pues de que de repente un león, un grupo de leones, ¿no?, cazaron de repente un búfalo, ¿ya? Entonces, en un descuido, se sacan una pierna, pues ya tienen carne. Están, repito, a la expectativa. Repito, eso funciona el día de hoy. Bueno, si hablamos de omnívoro, ¿qué es omnívoro? Una persona que come carne. De todo. ¿Qué es omnívoro? Oye, ¿qué es eso? Un ratito, chicos, ha llegado una visita. No te preocupes. Raja, no te preocupes. Ya estamos profe, Ya me cambia. el audio. Me cambias por No, otra. no quiero nada ya. No, Sí, provecho. provecho. No te aprovecho, caramba. Provecho. Siempre con Ojo, profesor. estamos en Semana Santa. Escúchame. Escúchame, pecador. No era Halloween. Escúchame, pecador. Estamos en Semana Santa. Profesor, en Semana Santa todavía. Después me toca a mí, no sé. Recuerda, el mundo es ancho y ajeno. Pecador, profesor. Hoy día en este momento me tocó hacer de pasivo. No te preocupes, también te va a tocar a Profesor, no se ti. puede comer carne. Hoy día no se come No carne. se puede comer carne. Se come carne, Hoy profe. día no se come carne, profe. pescado, profe. Comas el ganso. Hoy no puede comer carne, profe. Ya, déjame avanzar, ya. Tenemos que terminar este tema ya. Profesor, me está molestando. Ok. A ver, entonces, les iba diciendo a los jovencitos que la pregunta, ¿qué es omnívoro? Ay, de paso me olvidé de decir lo siguiente. Bien, y vino una pregunta hace muchos años atrás, bien, sobre el tipo de alimentación que tenía, por ejemplo, ¿Dónde está? Ya, él. ¿Qué tipo de alimentación tuvo el niño de Town? Entonces la respuesta es omnívoro. Pero ¿cómo se pudo deducir que era omnívoro? O sea, ¿qué tuvo como referencia para decir, pues sí, el niño de Town es omnívoro? Los dientes. Los dientes. Los dientes. Por el desgaste de sus dientes. El desgaste de sus dientes. De esa manera se pudo definir que el niño de Town era omnívoro. ¿Qué es ser omnívoro? Comer de todo. Comer de todo. Una dieta variada. Claro. Todos somos omnívoros, ¿sí o no? Comes de todo. Sí. ¿Sí o no? Chicas, ¿qué se comen? ¿Qué se comen, chicas? Hablando de comer, ¿no? La dieta del profesor, no. Carne. Carne. Banana split. Gorditos, altos, flaquitos, chaquitos, de todo. Provecho. Provecho Listo. ¿Cómo? Provecho, profe. Qué rico, profe.
Provecho. Pecadoras. Pecadoras. Uno tratando de mantenerse en la palabra del Señor. ¿Sí? Uno tratando de mantenerse en la palabra del Señor. Y aparece pues un diablo con falda, ¿no? O con minifalda de repente. Así son todas, así son todas. Que la chica sea blancona porque solo carne blanca por Semana Santa. ¿Qué ha dicho, profe? Nada. Yo no he dicho nada. Ya, Lo vamos, están continuamos. probando, profe. Listo. Recuerda, el Homo habilis también es omnívoro, o sea, come de todo. ¿Ya? Come carne. Y repito, las muestras son sus herramientas. Las herramientas, por ejemplo, en este caso, tienen el nombre de la cultura aldoballense. Se le conoce también como la cultura de los guijarros. Se le conoce como el modo 1. Y en inglés, por repente puedes encontrar esta palabra, la Pebble Culture. ¿Bien? La cultura inicial de piedras. Esas herramientas son dos, choppers y chopping tool. Los choppers, ¿sí? El desbaste de la piedra por un solo lado. Y en el caso de los chopping tool, el desbaste es por los dos lados, para darle prácticamente un filo mucho más pronunciado. En el caso de los choppers, prácticamente las piedritas son ¿para qué? Para poder chancar huesos. ¿Qué tiene que ver con chancar huesos? ¿Por qué? ¿Te alimenta de huesos? No, de la parte del centro del hueso. ¿Se alimenta de qué? De la parte interna de los huesitos, ¿no? De repente cuando tu mamita prepara pues un riquísimo chupe de viernes, ¿no? Con su carnecita, y en la carnecita viene pues un pedacito de hueso, no partido por la mitad, y vas a encontrar una sustancia amarillenta conocida como... Provecho. El tuétano. Nada de carne. Pero, Ay, no. Nada de carne. ¿Ah? Recuerda, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? El tuétano, profe, tuétano. Ujú. Ajá. Tuétano. Tuétano, profe. Resulta que ese tuétano tiene proteína. Y recuerda que esa proteína, o la energía producida por esa proteína, ¿qué va a hacer? Va a beneficiar también al cerebro. A ver, continuamos ahora con el caso de los chopping tool. Chicos, ojo, me parece que hay unos chicos que ya no pueden entrar. Es que es... sí, ya está saturado. Ya está llena la sala, pues, profito. Somos 360 ¿Qué ha pasado? Se llena con ¿Qué ha pasado? 300. Estamos llenos. Toda la academia Milagro de Semana Santa. 400 asistentes. Ya se lo llenaron. Me cuenta 300. Ya se llenó, ya. La cueva está muy avanzando. Está rebalsando la cueva. Interesante. Recordar una historia. Qué bueno. Han venido todos los animales. Bueno, chicos, vamos a continuar, ¿ya? Sociales. Te van a linchar ahorita. También. ¿Y qué? Te van a linchar las chicas, ¿ah? ¿Qué dijo? Bravas, ¿Qué las dijo? sociales, ¿ah? ¿Qué dijo? ¿Dónde vive el profesor? Dirección, profesor. No, bótelo. Profe, bótelo. Muy bien. Ya, vamos a continuar. Ya, Profe, vamos a usted también es de sociales. Bótelo. Vamos a continuar, chicas. Muy bien, escúchame. Ya hemos hablado de los choppers. Vamos a hablar de los chopping tools. Sí. ¿Para qué sirven? Para cortar carne. No para cazar. ¿Sí? Las herramientas de la cultura de hoy no sirven para cazar. Entonces, pero también nos dice la teoría, hay una probabilidad, bueno, que habían dos tipos de caza, ¿no? Una caza mayor, o sea, animales enormes, ¿no? De 1 tonelada de peso, como animales menores, ¿no? Que pesaban de repente, qué sé yo, 10, 15 kilos. Eso podríamos considerar que sí. El Homo habilis podía cazar animales menores, ¿sí? Roedores, por ejemplo, ¿no? Aves, ¿sí? Pero ojo, eran animales menores. Pero justamente con ese tipo de prácticas le permite al hombre tomar una decisión. ¿Cuál? Mejorar sus herramientas y poder conseguir mayor cantidad de carne. Una cosa más para poder terminar con respecto al Homo habilis. Recuerda que el Homo habilis se desarrolló en la sabana africana. Recuerda que su capacidad craneal llegó a tener prácticamente 600 centímetros cúbicos y aparte de su aspecto físico, pues llegó a medir 1,40 m. Tenía brazos desproporcionados. ¿A qué se refiere con brazos desproporcionados? A que sus brazos eran más grandes que sus piernas. ¿Ya? Sus brazos eran más grandes que sus piernas.
Probablemente porque todavía tenía la configuración biológica o la configuración física como para poder seguir colgándose de las ramas. Bien. Y a partir del Homo ergaster prácticamente la situación ya cambia, ¿no? Ya hay una proporcionalidad entre brazos y piernas. El Homo ergaster, la palabra Homo ergaster significa hombre trabajador. Quien lo descubrió, el hijo de Luis Leakey, Richard Leakey. ¿Dónde lo encuentra? En el lago Turkana. ¿Cuál es el nombre común del Homo ergaster? Se le conoce como el niño de Turkana o el Turkana Boy. Cronología, apareció hace 1.8 millones de años y desapareció rápidamente. 1.4 millones de años. ¿Cuál es la razón de su origen y cuál es la razón de su fin? Cambio climático. Pero este cambio climático está relacionado ya a una situación con nosotros que ya prácticamente sufre Europa. Recuerda que desde que aparece el Homo habilis se da pues la era cuaternaria, la era antropozoica, y se inicia con el Pleistoceno. ¿Y qué es lo que va a pasar en el Pleistoceno? La glaciación. Cada vez que Europa ha tenido glaciación, el clima del África se ha vuelto más seco. ¿Ya? Se ha vuelto más seco. Listo. Ahora, su capacidad craneal nos demuestra también la decisión que tomó. El hecho de volverse un neto cazador, lo vamos a ver justamente como consecuencia de su cerebro crecido, porque come mayor cantidad de carne. ¿Y por qué come mayor cantidad de carne? Porque se ha vuelto ya un neto cazador. Y sus herramientas lo demuestran. El modo 2, también conocido como las bifaces. Bien, las bifaces. ¿Qué significa bifaces? Dos caras. Dos fases. Sí, dos caras. ¿Ya? Dos caras. ¿Qué ha hecho? Por ejemplo, estas herramientas que ustedes ven en la pantalla se llaman hachas de mano. Pesarán pues entre 3 o 4 kilos. Entonces, para poder manejar el peso de esas herramientas, las han tallado por los dos lados para terminar prácticamente de darle, sí, por la mitad, un canto filoso. Ahora, vamos a cazar entre 30 a 40 individuos a un digamos, qué sé yo, a un bisonte, digamos, ¿no? Un búfalo. De repente pesa, pues, ¿cuánto? Unas 600, 700 kilos, una gran cantidad de carne. ¿Qué vamos a hacer con estas herramientas? Las vamos a lanzar al cráneo. La intención es aturdirlo o de repente también lanzárselo, pues, prácticamente a las extremidades, a las patitas. ¿No? ¿Para qué? Para poder aminorar su marcha y aprovechar el momento para poder cazar. Ya es una decisión, entonces. Luego, el Homo ergaster va a tener 10 metros, va a llegar a medir 1,80 m. 1,80 m. Y su capacidad craneal, repito, de 850 a 900 centímetros cúbicos. ¿Qué pasó? Los cambios climáticos parece que fueron muy constantes en el África y eso obligó a que este homínido tuviera que salir, ¿bien? Ya que sus restos han sido encontrados, ¿bien?, en Eurasia. Israel, por ejemplo. Bien, Israel. Ahora, este tipo siguió explorando el territorio, buscando alimento, pero ya lo vamos a encontrar en el Asia. Pero ¿qué pasa cuando llega al Asia? El Asia no tiene las mismas condiciones climáticas, ni alimenticias, ni geográficas que el África. Por lo tanto, son especies muy sensibles. Y cuando ya llega al Asia, resulta que ya no es Homo ergaster. ¿Qué viene a ser? Homo erectus. Correcto. Homo erectus. Ojo, pero recuerda también lo siguiente, este Homo erectus ha seguido toda esta zona, jovencitos, ¿listo? Llegando inclusive ¿a dónde? Llegando a Oceanía. Entonces tenemos dos especies descubiertas. La primera, hecha por el doctor Eugene Dubois, un médico holandés, y por un norteamericano, Davison Black. En el caso de Eugene Dubois, encuentra los restos en Java. Bien. El resto se llama Pithecanthropus erectus. Profesor, ese nombre no sé qué significa. Pithecus significa mono, Anthropus hombre. Hombre mono erguido. Ese sería el significado. China. ¿Qué pasó? Descubierto por Davison Black en la cueva del Zhoukoudian. Sinanthropus pekinensis. ¿Qué significa Sinanthropus pekinensis? Sinan, China. Anthropus hombre. Hombre de China. ¿Ya? Hombre de China. Tiene la misma antigüedad que el Homo erectus. Eso significa, jovencitos, que el Homo ergaster que salió del África tuvo una expansión muy rápida. Bien, buscando justamente alimento, explorando el territorio.
Listo. Pero ¿qué pasa? El Homo ergaster desaparece, recuerda, hace 1.400.000 años, pero el Homo erectus desaparece más o menos hace unos 70.000 años atrás. Ahora, en el caso del doctor Jung Dubai, ¿cómo se llama? ¿Con qué nombre sencillo lo podemos conocer? Hombre de Java. Hombre de Java. El Pithecanthropus erectus es el hombre de Java. Y en el caso del Davison Black es el hombre de China. Así de simple. Su capacidad craneal entre 900 a 1.300 centímetros cúbicos. Su origen y su extinción se debe por un cambio climático. Ya les he dicho que cambio climático. Pero hay también una situación científica que acá también no les he comentado siempre. Explotó un volcán, jovencitos, explotó un volcán hace muchísimo tiempo atrás y prácticamente las especies, diferentes especies, van a desaparecer. Se calcula que sobrevivieron por lo menos unos 1.000 erectus y de esos 1.000 erectus sigue evolucionando la humanidad. El volcán se llama Toba. Volcán Toba. Y recuerda, explota un volcán, no solamente va a ser pues la lava, sino también las cenizas volcánicas. Recuerda que alguna vez Arequipa también tuvo ese problema cuando explotó el Huayna Putuna en el 1680 y tantos, no recuerdo muy bien exactamente. ¿Qué pasó? Un mes Arequipa estaba prácticamente a oscuras. La gente salía con un farol en la mano y también salía pues con un pañuelo para no poder aspirar la ceniza volcánica. Entonces imagínate qué pasó, porque dice que la explosión del Toba fue mucho más fuerte. Muchas especies murieron en aquella ocasión. Entonces, gracias al Homo erectus, gracias a que esas, digamos, pocos que se salvaron del Homo erectus, lograron seguir la evolución humana. Muy bien. Aparte, se le considera viajero intercontinental. ¿Por qué? Porque sus restos, como te dice, han sido hallados en Oceanía, han sido hallados en China. Entonces el tipo, pues, la pregunta es, ¿cómo es que logró llegar, pues, a Oceanía? Considerando, pues, que hay un mar de por medio. La otra situación, jovencitos. El Homo erectus es importante porque prácticamente con esta especie ya hay un dominio del fuego. Ojo, no podemos decir descubrió el fuego. El fuego existió desde tiempos inmemoriales. ¿Bien? Probablemente le tuvo mucho respeto, probablemente ya el Homo ergaster conocía del fuego, pero no lo dominaba. ¿Quién logra el dominio total del fuego o del uso y los beneficios del fuego? Van a ser el Homo erectus. Y el uso del fuego nos trae muchos beneficios. Aunque frío, ¿sí? Ya no iba a ser tan fría las noches, ya no iba a ser tan oscuras, podíamos defendernos de las bestias salvajes, podíamos mejorar nuestras herramientas y sobre todo va a generar cositos en la humanidad, los lazos sociales, porque en la noche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos alrededor de una fogata, vamos a conversar en nuestras experiencias y qué sé yo, ya sabes que después de eso que viene, el delicioso. La reproducción. En Frutifantástico. No entiendo, profe, no entiendo. ¿A qué se refiere? No entiendo. Con manzanitas. Con dibujo, profe, por favor. Con dibujo, profe. Con dibujo, por favor. ¿Puede poner una película? Con dibujo se entiende mucho mejor, profesor. Película, creo, sería más efectivo. Como un gráfico sería. Ya. ¿Con qué protagonista? ¿Con qué protagonista? Con Rhodes. No, así. Sucio. Con Mia Khalifa. Ya, bandido. Degenerado. Con Lana Rhodes, profe. Hola, Martínez. ¿Qué pasa? Jordi NP. Contrólate. Ya, la santa, por favor, contrólate. Abstinencia. Bien, vamos a hablar del Homo antecesor. Homo antecesor. Bien, ¿qué tenemos del Homo antecesor, jovencitos? Ha sido descubierto en España. Probablemente te acuerdas cuando alguien me hizo la pregunta, ¿y cómo se determinó la antigüedad, por ejemplo, ¿no? de millones de años? En el caso del Homo antecesor, se hizo a través del paleomagnetismo. Entonces, más o menos con esto se supone lo siguiente, o se deduce lo siguiente, que hace más de 1 millón de años, la Tierra tenía otro eje de inclinación. Ese eje de inclinación genera una corriente magnética, y esa corriente magnética deja rastros en ciertas piedras. Entonces, se toma la dimensión sobre esas piedras. Entonces, de esa manera se logró establecer la cantidad de años del Homo antecesor. ¿Dónde se ha encontrado? En España.
Ahora, en España hay dos descubrimientos, el Homo antecesor y Homo heidelbergensis. Exclusivamente vamos a hablar ahorita del Homo antecesor. El yacimiento se llamó la Gran Dolina. Bien, la Gran Dolina. Y el lugar especial, ¿no?, donde se ha hallado todo esto es la trinchera Dolina 6. Probablemente en algunos libritos, incluso en el mismo libro del Seprunza, simplemente ponen las iniciales TD6. TD6. ¿Qué es TD6? Trinchera Dolina 6. Muy bien. ¿Qué capacidad tuvo? 1000 centímetros cúbicos. Profesor, pero hace un momento usted me dijo que el Homo erectus llegó a tener 1300 centímetros cúbicos. Sí. Recuerda que hay una cosa que lo beneficia al Homo erectus. Es el uso del fuego. ¿Ya? Es el uso del fuego. Y recuerda que al usar el fuego, cocina pues sus alimentos, cocina la carne y tiene un mayor aprovechamiento de la energía de esa proteína. Y otra cosa más. Resulta que el Homo antecesor es más antiguo con aquellas especies que lograron dominar el fuego. O sea, el Homo erectus que dominó el fuego más o menos fue de hace unos 700, 800 mil años atrás. El Homo antecesor tiene 1 millón de años. Pero sí, lo que sí se sabe es que es el Homo erectus que migró del Asia y logró llegar a Europa, ya que en el cráneo hay ciertos parecidos. Por eso entonces se dice que el Homo antecesor, el primer europeo, tiene un origen asiático. Ahora, ¿qué importancia tiene? Por la antigüedad que tiene, el primer europeo se le considera pues el pionero, el primer europeo. Pero también la ciencia nos demuestra, y lo hizo pues el equipo que descubrió el Homo antecesor, Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzaga y Eudald Carbonell, el Homo antecesor tiene rastros, ¿sí?, o tiene registros de canibalismo. En la trinchera Dolina 6, cuando se encuentran los restos, dice, este hombre vivió por cientos de años aquí. Y resulta que a ciertos huesitos, sobre todo de seres humanos, tienen rastros de dientes humanos. Es como cuando te vas a comer pues, el fin de semana, te vas a comer pues, tu pollito a la brasa, ¿no? Y llegas al huesito y le quiere cascar el huesito. Entonces, cuando cascas el huesito, dejas pues una impresión de tus dientes en ese huesito. Ya, lo mismo ocurre con aquellos huesos humanos encontrados pues en la Gran Dolina, en la trinchera Dolina. Su capacidad craneal recuerda 1000 centímetros cúbicos. Vamos al siguiente, al quinto. El Homo heidelbergensis. Homo heidelbergensis. Hombre también de Heidelberg. Toma el nombre del lugar donde fue descubierto, en Heidelberg, Alemania. ¿Quién descubrió en Alemania? Otto Schwetensack. Otto Schwetensack. ¿Qué descubrió en Alemania? La mandíbula de Mayer. Mandíbula de Mayer. En España, como si todos le vamos a dar otro nombre, le vamos a llamar Goliat. ¿Por qué Goliat? Porque más o menos cuando se encuentran estos restos demuestran pues que era alto, era 1,80 m, ¿no? Calzaba 46. Ya las chicas seguro que están imaginándose ya, pervertidas. ¿Cómo cree, profe? Jamás en la vida, hija, jamás. Nada, nunca. Somos tantos, profe, somos tantos. ¿A qué se refiere, profesor? Explicación. No entendí, profesor. Mejor me callo. Vamos a Que ver. tu flaco te explique. Ay, cochino. Muy bien, escúchame por acá. Repito, 1,80 m y se calcula más o menos que pesaba unos 100 kilos. Era alto. Su capacidad craneal, 1400 centímetros cúbicos y presentaba, dice, una gran abertura nasal, lo cual no es usual en el ser humano. ¿Ya? No es usual. ¿Qué antigüedad tiene? Más o menos unos 500.000 y desapareció pues hace unos 200.000 años. En el caso de Alemania, recuerda, es Heidelberg. En el caso de España, se le llama el hombre y ¿cómo se llama? El yacimiento se llama la cima de los huesos. ¿Por qué la cima de los huesos? Porque se han encontrado 4.000 huesitos. 4.000 huesitos. ¿Ya? Por eso le llaman la cima de los huesos. ¿Quiénes fueron los descubridores? Los mismos que han descubierto al Homo antecesor. Oiga, ¿qué les ha favorecido para que hagan este descubrimiento? Resulta que tenemos la cima, la Gran Dolina, ¿no? La trinchera Dolina, ya digamos en un lugar ya de Atapuerca, y 500 metros, ¿sí?, de distancia tenemos la cima de los huesos. ¿Sí? Cima de los huesos. Muy bien. Eso ha favorecido entonces el estudio también del Homo heidelbergensis. Vamos ahora con el Neandertal. El Neandertal, como ha sido descubierto en Düsseldorf, ¿no? Alemania.
¿Descubierto por quién? Por Carl Ford. Ahora, este tipo hace un nuevo tipo de herramienta, la musteriense. Oiga, ¿y por qué tiene que hacer un tipo de herramienta? Tiene que mejorar sus herramientas porque resulta que tiene que cazar a especies que viven en nieve. Resulta que este homínido ha vivido en dos glaciaciones, la glaciación Riss y la glaciación Würm. Bien, las dos últimas. Su aparición se dio más o menos hace ¿cuánto tiempo? Hace unos 230.000 años y desapareció pues unos 25.000 años. Ojo, el cromañón apareció a 40.000 años, por lo tanto hubo una convivencia probablemente pacífica inicialmente de 15.000 años entre ambas especies. Su capacidad craneal, 1450, ya 1650, o sea, prácticamente tuvo la misma capacidad que nosotros. ¿Ah? Ahora, ¿qué importancia tiene? Primero, se encarga de hacer entierros y rituales funerarios. Entonces ya esto implica un desarrollo un poco más fuerte del cerebro en el sentido pues del pensamiento, ¿qué va a pasar en la muerte? Ya, su pensamiento se hace pues mucho más elevado. Entierros, rituales funerarios. ¿Qué características físicas tiene? Era chato, 1,65 m. Pero sí, bien, como era chato, era pues corpulento. Es más, dice que su abdomen era mucho, su caja torácica era mucho más ancha. ¿Por qué? Porque en una época de frío, ¿sí? Tiene que ver con las cuestiones químicas, físicas del oxígeno. Sus huesos eran cortos y gruesos. Vamos a hablar de Svante Pavó. ¿Quién es Svante Pavó? Es el padre de la paleogenética. ¿Qué hizo este tipo? Por el cambio climático se descubrieron pues restos de neandertales conservados por el hielo. La ciencia, ¿qué es lo que hizo? Aprovechó el momento y logró sacar muestras de ADN mitocondrial. Dicho sea de paso, para hacer este tipo de cuestiones genéticas, de experimentos o de búsqueda de información, el ADN mitocondrial, jovencitos, no lo sacan de los hombres, lo sacan de las mujeres. Ellas tienen la clave o el secreto de la evolución. Entonces comparan el ADN del neandertal, lo logran comparar con el ser humano, y resulta que hace años atrás, antes de estas pruebas, se creía pues que del neandertal evolucionaba el cromañón. Bien, hasta que aparecen estas pruebas y dicen, no, el neandertal no es el antecedente del género del Homo sapiens sapiens cromañón. Entonces, ¿qué se llega a establecer? Que es la evolución paralela al Homo sapiens sapiens cromañón. Pero ese descubrimiento nos trae otra pregunta. Y si el Homo sapiens sapiens cromañón no desciende del neandertal, entonces, ¿de qué especie desciende? Eso hace que la ciencia busque, bien, las respuestas a esas preguntas. Bien, entonces hubo un cambio en la apreciación pues, de la evolución de los europeos. Se cree, jovencitos, y eso también las pruebas también están apuntando a esto, que los europeos en realidad tienen un origen africano. O sea, apareció una especie blanca, ya, de seres humanos, que va a tener una rápida expansión. Bien, otro resultado de la prueba es de que el día de hoy, ya, el día de hoy, jovencitos, gente que consideramos Homo sapiens sapiens cromañón, en realidad tienen 4% del ADN neandertal. ¿Dónde? Japón, China, Europa Oriental, Oceanía. ¿Cómo es que llega a tener entonces el ADN neandertal si consideramos, es como quisieras de repente cruzar a una mula con un caballo? La evolución dice pues que no se podría, ¿ya? O en todo caso, si es que ocurre, alguna de estas especies pues no va a poder tener descendencia, como si fuera el mulo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible eso? O sea, se abren nuevas preguntas ante las evidencias. Entonces, lo explica, en este caso, lo explica Juan Luis Arzuaga, el mismo del equipo que descubrió al Homo heidelbergensis, y dice así lo siguiente, ¿no? Que el Homo sapiens sapiens cromañón, no cromañón, el Homo sapiens arcaico, le vamos a llamar así, apareció más o menos hace unos 200.000 años en el norte del África y tuvo una rápida expansión. Llegó al Próximo Oriente y es ahí donde se cruza con el neandertal, hace unos 80.000 años. Y probablemente se van a pelear por la cuestión de recursos, ¿sí? Y el sapiens sapiens
arcaico le va a ganar al neandertal, porque era más inteligente. El Homo sapiens arcaico llegó a tener 1800 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál fue el premio de una guerra? Quedarse con las hembras. Y recuerdan, las mujeres tienen el ADN mitocondrial. Por último, el Homo sapiens sapiens Cro-Magnon. Tenemos entonces la última especie de los europeos, descubierto en Dordogne, Francia, por el licenciado Louis Learter, hace aproximadamente unos 40.000 años, y recuerda que esto ya forma parte del Paleolítico Superior. Con el tiempo se van a descubrir, digamos, subespecies o subtipos. El caucásico, que representaría el Cro-Magnon, el esquimal, que sería pues encontrado en Chancelade, y el negroide en Grimaldi, la Ribera italiana. Ya presenta un cráneo dolicocéfalo. ¿Qué quiere decir cráneo dolicocéfalo? Que es un cráneo redondo. Llega a tener entre 1.600 a 1.800 centímetros cúbicos. Llega a ser alto, 1,80 m, por lo tanto los huesitos son largos y delgados. Y en el desarrollo, por ejemplo, de su apreciación sobre la naturaleza, logra representarla a través de ¿qué? De las pinturas rupestres y a través de la Venus del Paleolítico. Pero cuando hablamos de la Venus del Paleolítico ya estamos hablando también de simbologismo o simbolismo. ¿Qué representa la Venus del Paleolítico? ¿Con qué la relaciona el hombre? La belleza. Con la fertilidad. Chicos, esto, ¿no? Más parece que son venezolanas, ¿no? Bien despachaditas, por arriba, por abajo, por atrás también. Pero... Demasiado, pero es mucho. A comer y para llevar. Me van a odiar las chicas. Me van a odiar las chicas el día de hoy. Estamos bromeando, chicas, no se enojen, caramba. Ya. Recuerda, mira, en este caso, ¿por qué dicen que está relacionado con la fertilidad? Porque las partes del cuerpo femenino que están relacionadas con la reproducción están representadas, pues, de forma mucho más grande de lo habitual. Pechos, barriguita, potito, incluso la vagina está representado ahí. Bien, entonces por eso la historia nos dice pues que estas Venus del Paleolítico, o las Venus de Willendorf, así se llamaba, eso es el descubrimiento inicial, está relacionada entonces con la fertilidad. Ahora, si hablamos de cultura lítica o herramientas, tenemos que hablar de 4 culturas. ¿Cuáles son las 4 culturas? Gravetiense, auriñaciense, solutrense y magdaleniense. La gravetiense y la magdaleniense están hechos de huesos. Están hechas de huesos. A ver, nos vamos a procurar en el caso de la cultura magdaleniense. A la cultura magdaleniense se le llama la cultura de los renos. Bien, han aprovechado todo lo que deja el reno. Por ejemplo, los cueritos, ¿qué hacían? Los cosían con sus ligamentos para poder tapar de repente su chocito. Utilizaban sus huesitos para hacer arpones, por ejemplo. Armas de caza. Utilizaban incluso sus cachos, ¿no? Para hacer armas también. Bien, listo. Esa es la cultura magdaleniense, la cultura de los renos. Tenemos la cultura solutrense. ¿A qué se parece la cultura solutrense? Hoja de sauce. Hoja de laurel. Hoja de sauce, hoja de laurel. Y la cultura auriñaciense, que es otra herramienta de piedra, la base hendida, forma curvada. ¿Listo? Esas son las herramientas entonces que desarrolló el Homo sapiens Cro-Magnon. Muy bien, chicos, hemos terminado el segundo tema. Bien. ¿Listo, chicos? Bravo. Nos dejamos un tiempito para hacer algo más. Luego, ¿qué sigue, profe? Sí. El baño, profe. Tendríamos, bueno, en el caso de los esenciales, ¿Qué? recuerden que hemos hecho ya Mesopotamia, hemos hecho Grecia, faltaría repasar Egipto y Roma. Y Roma. Sí. Roma, Sí, profesor. Sí, profesores. Ya. Nos damos 10 minutitos de descanso, ¿sí? 10 minutos de descanso y regresamos. ¿Ya? Ya, profesor. Sí. Sí, Si tu corte la grabación. Se queda. No se salgan Voy a porque cortar la les van a botar Corte la duro. grabación, profe. Grabación, profe. Ok.